Bueno, el texto que traje como para presentar algunos pasajes y comentar se llama El coronavirus y sus metáforas, que es una suerte de evocación del texto de Susan Sontag, que está editado en dos momentos, pero no me acuerdo, en los 70, uno que se llama La enfermedad y sus metáforas, y que al texto, al cual le añade después un capítulo importante, un anexo, en el año 86, si no me equivoco, que se llama El SIDA y sus metáforas. Pues bien, voy a saltar el epígrafe o no, mira, dice, es una cita precisamente de la enfermedad y sus metáforas, dice, en una época era el médico quien libraba la bellum contra morbum, la guerra contra la enfermedad, ahora en la sociedad entera. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, las metáforas de Sontag lo que abordan en cierta medida son estos imaginarios con los cuales nos reunimos frente a la enfermedad, ¿ya? Y de eso trata un poco lo que yo voy a mostrar, ¿ya? Eh, Voy a tratar de detenerme, no voy a ir leyendo el texto que está enviado, después se va a poner a disposición, pero hay una serie como de temores, acertijos, fantasías, augurios que han ido como habitando las discusiones en torno al coronavirus en el último tiempo, ¿ya? Entonces, estas fantasías casi no distinguen fronteras, se permiten invadir discusiones de sobremesa, medidas políticas, modelamiento científico, normativas sanitarias, ¿ya? Eh, es Luis David Castiel, un salubrista de Brasil, que se aventura a la ficción de pensar el modelo de salud preventivo como una forma de distopía donde el riesgo de enfermar es cautelado por una suerte de policía que persigue aquello que aún no es, que era el tema del riesgo. Él ficcionaba como una suerte de policía sanitaria que podía detectar a aquellos que aún no se enfermaban, ¿ya? Entonces, pero eso te ponía en una contradicción, porque aún no tienes la enfermedad, pero sin embargo estás bajo vigilancia. Bueno, esta alegoría resultaba iluminadora porque las últimas décadas la salud pública se orientó, sobre todo en países desarrollados, a la promoción de hábitos de salud, ¿ya? La medicina preventiva. La refalosa noción de estilo de vida estaba a la base de aquello que la misma OMS destacaba en sus propuestas. Se trataba, ante todo, de fomentar el cultivo de las propias conductas. Bueno, bien sabemos que se trata de una prédica en la cual no todos podían comulgar. Las carencias de los eternos desfavorecidos ponían igualmente sobre la mesa las desigualdades de base a partir de las cuales la deliberación parecía solo un mal chiste. Pero pese a las críticas y advertencias, el tono no dejaba de ser el mismo, ¿ya? O sea, quienes no podían darse el lujo de tener buenos hábitos de vida saludable, sin embargo eran empujados hacia ese horizonte, hacia esa meta. En general, los sistemas de salud se permitieron, por lo tanto, delegar en los usuarios, ¿ya?, la responsabilidad del cuidado. El panorama así lo permitía. Muchos de los padecimientos que afectaban a la población hasta no hace mucho se desarrollaban en una temporalidad lenta y en una sintomática oculta y lejana a cualquier impacto de medida. La hipertensión, diabetes, debilidad respiratoria y otras eh, dolencias de esa índole se escabullían al interior de una cotidianidad que no dejaba de ser funcional a la producción. La proliferación de antibióticos en el siglo XX, la estandarización de los parámetros higiénicos, hicieron posible cierta calma, ¿ya? Y la nocividad de las enfermedades no había impedido prolongar los años de duración de la vida y en consecuencia la amenaza de una muerte imprevista estaba casi conjurada. Incluso el cáncer, el SIDA y otras enfermedades que anteriormente aparecían saturadas de metáforas, por ejemplo, los escritos de Sontag, se habían integrado a través de los tratamientos protocolizados a la serenidad del paisaje social cotidiano. El individuo podía sobrevivir sin grandes sobresaltos, y es precisamente eso la primera
como, o quizá la tesis central de esto, lo que viene a frenar o a lo que viene a, en cierta medida, interrumpir el coronavirus, esta idea de que el individuo puede hacerse responsable de su salud, o sea, o una política de salud centrada en lo individual. Porque en la pandemia la responsabilidad individual encuentra su límite. Hasta ahora las personas eran consideradas agentes racionales que ponían en ejercicio su capacidad deliberativa para estimar y medir las consecuencias de lo que consumían y hacían. Y para eso lo eslogan: elige vivir sano, come bien, hace ejercicio, fumar mata, etc. Los resguardos que hasta ahora se mantenían como resultado de privilegios se mostraron, sin embargo, repentinamente insuficientes ante los mecanismos de transmisión. Curiosamente, de aquí lo digo con más calma, es precisamente sobre aquellos que gozaban de las bondades del turismo, del gusto por cierta excentricidad, que el virus dirigió inicialmente su ofensiva. Los jóvenes viajeros con bagaje cultural, con una visión amplia de las cosas, y es precisamente ese segmento que parecía en estos días saber más y mejor sobre cómo cuidarse de las toxinas y desechos de los nefastos modos de producción neoliberales, fue ese sector uno de los que se mostraba como más riesgoso. Ese sector, quizá el más prevenido y más advertido respecto de modos de vida saludables, fue, al menos en un inicio, sospechoso de ser un importante vector de contagio. La pandemia desembarcó así desde un individuo cuya seguridad lo había llevado a probar las extravagancias de un nomadismo global. Entonces, cuando ya el coronavirus se instala en las ciudades, se instala en las metrópolis, la narrativa del cuidado individual igualmente arremete, y empiezan a formularse todas estas consignas de la distancia física, del resguardo del espacio, el lavado de manos, el uso de mascarilla y otros elementos. Pero a poco andar, esa utopía del autocuidado absoluto y prudente comenzó a mostrar su estrechez de resultados. Ante una amenaza de este tenor, lo que se requiere es algo más que lo que puede hacer cada cual. Frente al virus, la mezquindad y la condición aparente de nuestro bienestar quedaron al descubierto. Y en ello no hay que engañarse. En casi todas las partes, los sistemas de salud ya eran débiles y la pandemia solo vino a explicitar su dietética ineptitud. La insistencia en el cuidado individual, amplificada por el morbo permanente de los medios de comunicación, ha acrecentado la retórica moral del autocuidado. O sea, lo hemos visto en estos días, la gente ha ido a apedrear e intentar quemarle las casas a los que están infectados. Se ha mantenido, pese a que lo individual ha cedido terreno como política de salud, esta retórica que divide buenos y malos. En el día a día, las relaciones sociales parecen haber sido permeadas por un fascismo de la vigilancia cotidiana que busca a los culpables de contribuir a la enfermedad. Permanecer o no en casa, desplazarse de un lugar a otro, el uso de mascarilla, el respeto de la exigencia administrativa son diligencias ayer privadas que hoy son observadas con suspicacia. Forzando la metáfora, somos un poco como Poncio Pilato. En la misma insistencia de lavarse las manos, nos eximimos de la complicidad o de la dimensión colectiva que la pandemia puede tener. No queremos ser vectores de contagio, o al menos queremos reducir nuestra magnitud vectorial, de modo que nuestra moralidad resulte también aséptica. Por el contrario, la división entre individuos irresponsables y aquellos culpables de no cuidarse puede tomar la estatura de una división bipartita del tejido social, que es el punto de base para la metáfora de la guerra, quizá una de las metáforas más potentes. O sea, Mañalich acaba de decir en la televisión, o sea, esto es una batalla, no, y es una guerra además. O sea, esa es la retórica instalada, por ejemplo, desde como política comunicacional del gobierno. Y en este contexto la pandemia es una figura privilegiada para esa narrativa. ¿Acaso la beligerancia no es siempre en el fondo una partición hostil entre quienes están por la vida y quienes están por la muerte? En este caso se trata de una guerra contra el virus y por extensión contra todos quienes son sus cómplices. Se trata, lo sabemos, de una imagen de la guerra donde se reconocen tanto la medicina
como la política. Yo quiero insistir en ese punto de encuentro. Es sabido como a nivel microbiológico la invasión ha sido la figura preferida para entender el sistema inmunológico. Pero también a un nivel epidemiológico de población, la lírica bélica tiene un lugar protagónico, y Susan Sontag sugería que la percepción de eficacia de la medicina moderna aparece ligada precisamente a la idea de, comillas, defenderse de los invasores, y que por tanto muchas situaciones médicas se han vuelto desde entonces adaptadas a la metáfora de lo militar. Cito a Sontag, se describe la enfermedad como una invasora de la sociedad, y a los esfuerzos por reducir la mortalidad de una enfermedad determinada se los denomina pelea, lucha y guerra, exactamente como el ministro lo acaba de decir hace unos minutos. De ahí que la legitimidad de las operaciones militares se vuelva una evidencia, ya que nos pasamos a lo militar ya no como metáfora, sino como efectivamente como una instancia presente en el enfrentamiento o en las políticas que buscan enfrentar la pandemia. Pero esa metáfora valida además todas las gramáticas que componen esa racionalidad: autoritarismo, obediencia restricta, verticalidad, inclemencia, rigor sin salvedades. No sorprende que al menos aquí en Chile las medidas sanitarias se implementen en complemento con medidas de excepción. Lo sabemos: toque de queda, suspensión de garantías, militares desplegados en las calles, bando administrativo y una gestión del decreto de estado de catástrofe con una lógica que parece más marcial que sanitaria. Y así, amparado en la metáfora de la guerra, se conjuga el proceder de la salud pública y el de la milicia. Y en esto quiero tirar una crítica efectivamente incluso a ciertos sectores del colegio médico que se amparen en la misma severidad y en la misma racionalidad de una autoridad jerárquica que muchas veces es no dialogante y ajena a cualquier mecanismo de participación. Así la burocracia médica ha ido de la mano de una comprensión militar de la sociedad civil que ha debido entonces someterse a las vacilaciones inconfesadas de quienes toman las decisiones. O sea, es por la razón o por la fuerza, como dice nuestro símbolo patrio. Tal vez porque la fuerza tiene un rendimiento específico y el mundo de las razones parece a veces ser opaco y oscilante, no hemos dejado de darle cabida a otro fantasma tan punitivo y jerárquico como la fuerza de la razón. Y esta es la última metáfora en la que me voy a detener. Se trata de una culpa colectiva que descansaría en el lugar y en el desenvolvimiento que ha tenido, comillas, lo humano frente a la naturaleza. Y en esa perspectiva, la pandemia no es otra cosa que un mecanismo homeostático en virtud del cual la naturaleza estaría saldando cuentas con el desarrollo hipertrofiado de la humanidad capitalista. El coronavirus sería la condena recibida por una civilización cuyo daño a la vida es imposible de negar. De esta manera, casi sería antinatural enfrentarse al coronavirus, puesto que ello obstaculizaría esta suerte de castigo divino que no hace otra cosa que poner las cosas en orden. Así nos mereceríamos la enfermedad y nos mereceríamos morir en cierta medida. Nuestro pecado original es haber probado la manzana de la ambición y la desproporción de nuestro ímpetu. Si bien esta metáfora es tentadora por el evidente perjuicio que ha provocado el modelo de producción capitalista a los ecosistemas, a la diversidad de formas de vida y a los sectores no favorecidos, aún así nos parece engañosa y despistada a la hora del análisis. El riesgo consiste ante todo en hacer de la urgentísima cuestión ecológica, que ha sido ampliamente tratada, una cuestión trascendente cuya trama esté determinada por una dimensión del más allá, metafísica al final. Esto disminuye todo coeficiente de intervención en favor de una sumisión al designio natural como otro modo de nombrar los castigos de Dios. Estaríamos de nuevo como los flagelantes del siglo XIV ante la peste negra. ¿Significa esto negar el impacto del humano en el mundo que habitamos? Por supuesto que no, pero pretendemos enfrentar la catástrofe política y ambiental a partir de lo que la civilización ha hecho. Y eso significa en ese campo de acciones y decisiones donde se debe intervenir. Está a nivel de medidas, acciones y sus efectos, vale decir a un nivel inmanente, donde se debe dirigir las preguntas y buscar las respuestas. ¿Es el coronavirus fruto de una relación imprudente con la naturaleza? Es muy probable, pero por la misma razón es analizando y revisando el contrato natural, como es la expresión de Michel Serres, que hemos establecido con las otras formas de vida, con animales, vegetales, bacterias, virus, hongos. Es en ese lugar que podemos redireccionar el plan de vuelo
de nuestra mundana habitabilidad. No es apelando a una lectura de lo que hoy pasa como fruto de una historia providencial que vamos a minimizar los sufrimientos de la devastación ecológica, sino tomando en nuestras manos sus causas y las medidas necesarias para revertirlo si es que tenemos tiempo. Para finalizar, como opción personal he renunciado al intento como de una interpretación moral en beneficio de estas metáforas más discretas. Yo creo que algunos, lo sabemos, han cedido a esta tentación de hacer unos mega relatos, y quizás uno se preguntaría si acaso esa idea no es fruto también de que esta es la primera pandemia del mundo global. Yo estaba investigando, hubo pandemia en la década del 20, en el 58, también en el 68, pero esta es la primera que se nos presenta como una pandemia de la era global. La pandemia ha servido, sin embargo, para imaginar nuevamente los límites de la humanidad como colectivo, nos ha permitido pensar un común. Esta evocación nos ha hecho palpar esa cuestión que compartimos, o quizás también es una metáfora a la que debemos sospechar. En mi vacilación y homenajeando a Sontag, finalmente me he restringido al recorte de algunas metáforas discretas y parciales. Las he usado sin mayor pretensión que dar un rodeo crítico, no tanto a lo que ocurre hoy, sino quizás al modo en que buscamos pensar esto que ocurre. La prisa no parece ser un buen aliado cuando estamos lejos de saber con certeza cómo va a ser lo que viene. Eso es la intervención. La verdad es que me encantó la forma de abordarlo con el tema de las metáforas, porque efectivamente es una tremenda herramienta. Yo lo veo más siempre desde el análisis más de las ciencias sociales, obviamente. Entonces es una tremenda herramienta de análisis y, y que se ha retomado. Yo particularmente la retomé el análisis de metáfora para analizar el pensamiento científico, en la línea que yo trabajo de infancia, todas las metáforas que se usan, que usan los científicos supuestamente bajo un discurso o un lenguaje empírico, ¿ya? Y te das cuenta que el uso de metáfora está súper atravesado, o sea, atraviesa todo el pensamiento, ya no, porque es parte del lenguaje, evidentemente. Entonces, y efectivamente, a mí ya hace rato ya que también me venía dando vuelta y llamando la atención todas estas metáforas que se estaban utilizando, o sea, de hecho, de partida, la metáfora más que trabaja la COF, de hecho, está como metáfora estructural, que dice él, la metáfora de la guerra. O sea, cómo los procesos de salud y enfermedad se han pensado de esta visión de guerra, de que estamos luchando contra el virus, contra la pandemia, ¿ya? Y que además va instalando ciertas formas de pensar a los sujetos que participan en aquello, porque, por ejemplo, ahí es cuando se sitúa a la medicina o a los médicos, y digo médicos así en varón, biovarones, se coloca como héroes en el fondo, aparecen como estos héroes que están luchando contra la enfermedad, ¿ya? Y lo que además va legitimando aún más el poder médico, en el sentido de que efectivamente si son ellos los soldados, los héroes, en el fondo son los que tienen el saber y el poder, o sea, entonces... y de hecho es interesante que la COF plantea, hace ahí una pregunta, dice, por ejemplo, analiza toda la metáfora para hablar del debate, cómo el debate también se ha pensado como una guerra, esta idea como voy a ganar el debate, ya no, así ya muy en chileno nos vamos a agarrar, ya, así como en la discusión. Y él plantea, por ejemplo, más que, y varios por ahí, que más que dejar de usar las metáforas, es cómo cambiamos las metáforas, cómo construimos otras metáforas para hablar de esto. Y él propone el ejemplo de que, por ejemplo, que cambiaría tanto nuestra concepción del debate y de la discusión, si en vez de hablar de guerra, dijéramos el debate es una danza, ¿ya? Que en vez de pensarlo como guerra, lo pensáramos como una danza. Entonces habría como una visión totalmente, porque aquí ya no habrían ganadores ni perdedores, sino que más bien sería una forma de cómo, bueno, como uno baila, o sea, que tratar de conectarse con el otro. Entonces, el tema, o sea, me encantó, y efectivamente, claro, las metáforas que analiza la Sontag con el SIDA también fueron fueron muy problemáticas, porque efectivamente construyeron el sujeto del VIH ya como una figura, ¿no es cierto?, que en el fondo justificaba también todos los mecanismos de exclusión.
Entonces, eso es un poco lo que me queda dando vuelta, que cómo pensar otras metáforas o construir nuevas metáforas para referirnos a esta situación que sea más desde una construcción más colectiva y menos pensada de esto de como guerras, como puros ejercicios de exclusión finalmente que se empiezan a justificar. Recordemos eso, que es muy Foucaultiano también en términos de cómo una urgencia, lo decíamos la semana pasada, es capaz de rearticular los dispositivos y finalmente dar origen a una racionalidad. Bueno, son claves de lectura que perfectamente uno podría utilizar en este contexto, pero que sin duda, ¿no? Si, insisto, si el objetivo es arribar a un diagnóstico del presente que permita pensar lo común, me parece que sin duda ese pensar o repensar lo común implicaría al mismo tiempo algo que planteaba Tuyan, repensar radicalmente la idea que tenemos, el concepto que tenemos acerca de lo global. Porque me parece que la idea de lo global con la cual hemos trabajado hasta ahora, en filosofía, en ciencias sociales, etcétera, es básicamente una idea de globalización tecnológica, de globalización capitalista. Y parece que lo que nos trae o nos pone enfrente la pandemia es justamente otra cuestión, como posibilidad, digo, ¿no? Porque lo que veo es que hay una radicalización justamente de esa globalización en la actualidad, y que es una radicalización que coincide con tecnologías de orden punitiva, con tecnologías de excepción. Pero pienso que tal vez la posibilidad de pasar, ¿no?, del autocuidado al cuidado de sí, de una globalización capitalista a una globalización de lo común no tecnológico, podría justamente descansar en estabilizar ese diagnóstico por un lado, estoy sintetizando, y por otro, el repensar estas categorías, ¿no?, con las cuales nos hemos imaginado un mundo, porque es ese mundo el que está completamente expuesto, el que está en franca disolución en este momento, ¿no? De repente pensamos que el discurso científico está como descontaminado de imaginario, de metáfora, y no, el asunto es darse cuenta que también está permeabilizado, viene de ahí mismo, ¿ya? Viene de cierto constructo de fantasía, de ficciones con las cuales organizamos nuestro saber también. Entonces, en ese sentido, algo que decía la Jimena que me parece importante como señalarlo, o sea, yo no estoy tan seguro de que el murciélago de Wuhan sea menos bióticamente complejo que los pollos que nos comemos en producción cereal, ¿ya? En conducciones industriales. O sea, yo estaría incluso tentado a pensar que ese pollo, por más antibióticos y antisépticos que se le pongan, tiene más condiciones de mutabilidad y por lo tanto de afectar nuestro mundo corporal que el murciélago de la sopa, ¿ya? O sea, y esto tiene que ver con precisamente con la posibilidad, como tal lo decía Iván Torres, de reevaluar las dimensiones del mundo, de reensamblar lo que nosotros entendemos como estas divisiones que construyen nuestra idea de mundo, naturaleza, cultura, norte, sur, incluso buenos, malos, porque mi ejemplo es el siguiente, o sea, cuando yo estuve como en Francia también, estaban en la moda de los supermercados bio, no sé la moda, pero bueno, estaban los famosos supermercados bios ultra, hiper orgánicos, de procedencias como super, hiper naturales, con pura semilla, ¿para qué hablar de carne? Y si tú encontrabas ahí un negro ahí, era porque estaba trabajando, o sea, no tenía otra cosa que hacer en ese lugar que hacer el aseo. Entonces, pero sin embargo era lo que se entendía como mundo en ese momento. Estamos en otro momento de la producción, volviendo un poco a lo natural. El siglo XX había sido el siglo de los antibióticos, ahora estamos con la cosa de los probióticos. Entonces, ese es ese mundo que Iván Pinchera llama como un poco medio hipster, así, medio verde, que también se nos fue un poquito a las pailas con esto. Y que por lo tanto tenemos que reevaluar lo que yo señalaba en el texto, ese contrato, ya no contrato social, contrato natural, porque efectivamente empezamos a ver que hay otros actores. Entonces, precisamente si hay algo que tenemos que quizás demandarle o exigirle eh, a esta pandemia, es que repensemos cuáles son los límites del mundo, quiénes son los que participan en él, quiénes estaban, ¿ya? Y de esa manera establecer como nuevo diagnóstico, siempre yo creo en todo caso como medio incompleto, ¿ya?
Eso, básicamente. Pero creo que la visión crítica, y esta crítica que hacían, de hecho, a este texto, La sopa de Wuhan, era como mucho el pensamiento crítico, más que estar haciendo pensamiento crítico, está aprovechando la posibilidad, y ahí es donde yo creo que efectivamente los pensamientos, dentro del pensamiento crítico también tenemos alteridades, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, en la perspectiva de género, el pensamiento decolonial, hay como rangos, ¿no?, de pensamiento crítico. Una cosa es hablar de Foucault, otra cosa es hablar de lo decolonial, otra cosa es hablar de la perspectiva de género, ¿no?, y de los feminismos. Entonces, y creo que esos márgenes del pensamiento crítico están haciendo aportes más interesantes, ¿no? Como esto. ¿Cómo es posible que a pensadores del calibre de Zizek, Preciado, se les va este detalle, ¿no?, de poner el título La sopa de Wuhan, ¿no? Que era un poco lo que planteaba esta autora, ¿no?, que de hecho era una feminista. Eso. Insistir en un acento nomás de algo que es compartido, que tiene que ver con esta implicación del principio de responsabilización individual, ¿no?, tan cara a la política pública y en general de los regímenes neoliberales, y que ha construido nuestras formas de entender lo sanitario y la política sanitaria, necesariamente tiene que ser reemplazado. Ahora, reemplazarlo por un principio de implicación colectiva, o comunitaria, o social, en fin, tampoco es necesariamente el rumbo, ¿no? Todo esto, por lo demás, adjetivo de lo interhumano, ¿no? Se requiere una cuestión que es también colectiva, perdón, que es ecológica, finalmente. Hay un principio, ese principio de responsabilización individual de todo, ¿no? No puede ser reemplazado simplemente por un principio de implicación colectiva. Hay un principio ahí que tiene que ser modificado, ¿no? Vuelvo a lo que decía antes, las conferencias del 74, cuando Foucault habla directamente de la biopolítica capitalista en todos esos años, 74, 75, 73, en todos los materiales que hay, los del CERFI, los del grupo de investigación, el que participaba con Deleuze y Guattari, en fin, habla de la construcción colectiva precisamente como una experiencia de la medicina social capitalista, incluso en contra de las tesis que veían una filosofía, una medicina social como algo liberador, en fin. Entonces hay que guardar esa precaución también. Y después hay una cosa que a mí me ha llamado la atención en esto de la sopa de Wuhan, no sé cómo se dice. Lo he escuchado mucho desde España, ¿no? Desde España lo he escuchado mucho, esto de que, incluso lo vi en algún foro de la Facultad de Filosofía, ¿no? Decía que se callen los filósofos, ¿no? Como que, incluso una cosa así como que son personal no esencial, ¿no? A propósito de esta figura del personal esencial y no esencial. Yo creo que ha habido exceso, ¿no? Hay mucho de autobombo en estas cosas de que todo el mundo está sacando algo, sobre oferta de opinión, ya. De acuerdo, estamos de acuerdo en eso, y mucho en este autobombo de reafirmar posiciones previas y en realidad no pensar nada de lo nuevo. Ya, yo creo que en eso todos podemos avanzar, pero hay que tener cuidado con posiciones antiintelectualistas, sobre todo aquellas que señalan a la crítica como algo que no es esencial, que no es necesario en el contexto actual, porque evidentemente, yo no leí el reportaje o entrevista que le hicieron a Boric, ¿no? Pero cuando dice, no, hay que escuchar a las autoridades, en fin. Claro, hoy día, por supuesto que va a ser complejo cuando uno dice, a ver, no hay que escuchar tanto a las autoridades, cuidado con los discursos de este tipo, aquí hay representaciones que tienen muchos bemoles, el tema de qué sé yo, uno se puede meter en la cuestión de la mortalidad y resulta que estamos conviviendo con enfermedades mortales que no hemos atendido suficiente hace rato, ¿no? Y hemos tenido genocidios hace 15 años de pueblos completos, se ha abandonado completamente la situación del VIH en el Congo, por ejemplo, ante la situación de Ruanda, en fin. Entonces hay una serie de cosas a las que hemos estado, y uno, claro, entonces hay que tener cuidado, yo creo, con el tema también. Y yo he estado pensando harto esto, porque a mí no me ha gustado en general las cosas de la sopa de Wuhan y las cosas que se han dicho. He encontrado un poco, pero hay que tener cuidado también con transformar a esto en objeto de una especie como de censura, ¿no? Porque hoy día es muy importante la función crítica, es muy importante,
y a diferencia de lo que se plantea en la Facultad de Filosofía de la Complutense, en el foro de estudiantes, ¿no? Yo creo que sí es personal esencial, no solo los filósofos, sino que la función crítica, y preguntarse por estas cosas, aunque incomode, ¿no? Y sobre todo yo creo que va a ser impopular hoy día, o sea, yo creo que cuestionar un poco el tema de cierto régimen general de verdad, de poder médico, ¿no? Es complejo hoy día, pero es una función que hay que hacer. Entonces, bueno, no tiene tanto que ver con la conversación de hoy, pero quisiera, porque una cosa que me ha estado llamando la atención un poco, sobre todo, aquí no ha llegado tanto, pero algo sí también ha aparecido en redes sociales, qué sé yo, pero a mí me ha incomodado un poco este tono de que pareciera que estuviesen haciendo algo terrible, ¿no? Porque alguien se equivoca en sus opiniones, o sus opiniones en realidad no son tan buenas, no sé. Quisiera dejar esa reflexión. Me parece bueno por varias cuestiones, pero una de ellas es también reconocer y validar la figura de la Susan Sontag, ¿no? Que está toda su producción ya desde los 70 en adelante, y a propósito de su propia experiencia personal con el cáncer, ¿no? Pero un modo también ahí vemos una ética que afronta el tema de la enfermedad y se interroga por ella y por sus condiciones. Y también la validez de lo que hace, y Sontag también, esta idea de los estudios culturales, de su filosofía, de cómo abordar también la interpretación de la realidad, ¿no? Y cómo es el punto también, no sé, metodológico, que me parece importante, de cómo capturar lo que está sucediendo. Entonces la apuesta por la metáfora es la apuesta por tratar de también esta madeja irla desilvanando en función de algunas temáticas y algunos puntos que yo quisiera relevar algunos. Pero antes de ello, la lógica también de la importancia de la Sontag. También recordemos que ella se opuso a las intervenciones militares en Medio Oriente en los 90, en el siglo XXI. O también ella se interrogó respecto al atentado a las Torres Gemelas, Sontag, respecto de cuál era la responsabilidad que le cabía a los Estados Unidos en relación a su política exterior con los atentados a las Torres Gemelas. Entonces, ahí vemos una tipa re valiente, y me parece el gesto de Tuyan, no solamente metodológico, ¿no? De cómo interpretar la realidad, sino que también político, de validar, y a una mujer produciendo teoría también, que es súper importante. Y luego creo que en algún modo yo entiendo que son influencias, también entendiendo que este espacio de difusión de contenido, que puede apoyar también, no sé, el caso de la Verdizar en Argentina también creo que habla un poco de la influencia de la Sontag, del modo de cómo interpretar la sala a través de la idea de instantáneas, ¿no? Pero también cómo desmadejamos la trama de lo que sucede a partir de ideas particulares. Lo que dice, yendo directamente al texto ya de Tuyan, pensando este día me llamó mucho la atención al principio del texto, la idea de cómo estas lógicas sanitarias que venían imperando a propósito de la promoción de los hábitos personales, ¿no? Del autocuidado, asumir estilos de vida, ¿no? Ya sabemos, con sus programas Elige Vivir Sano, pero también a nivel internacional, la política internacional, porque recuerden que los problemas sanitarios ya no eran las pandemias, sino que, las pandemias del tipo de exceso los excesos, no por carencias, ¿no? La obesidad, la hipertensión, eso es el problema, y ahí se promovía los hábitos por una cuestión personal, ¿no? Entonces, eso sin prestar atención a inequidades que vienen operando sobre los sistemas sociales en general y los sistemas sanitarios en particular. ¿Quién podía acceder a eso? Y ahí donde muy lúcidamente Tuyan dice, bueno, aquí el COVID-19 se nos devela como el modo del límite de esas prácticas del autocuidado personal, porque las acciones propiamente racionales de los que nos invitados no fueron suficientes. Sí, simplemente estoy retirando lo que dice Tuyan y manifestando como algunos puntos que me parecieron interesantes, y terminar con esto, porque cuando hace alusión a que los portadores, finalmente, representantes de esta cultura del viaje, ¿no? Del viaje, pero que también tiene que ver con cómo el capitalismo, en este paso de la sustitución formal que decía Marx, a la sustitución real del capital, de cómo Marx decía que todas las relaciones humanas iban a estar inscritas en la relación capitalista de producción, y vemos que en el viaje de las agencias de turismo, por ejemplo, es el ocio, ese tiempo que queda fuera del trabajo, es subsumido en el capital. Bueno, aquí vemos las líneas aéreas detenidas, ¿no? Detenidas, y no sé, me da la impresión de que
¿no será este el fin de la cultura hipster? ¿No? De la cultura hipster que tanto se ancla en la idea del viaje, tan bien como lo describe Tuyal en su texto, de esta idea de estos paseantes, ¿no? Estos nuevos paseantes del mundo, con las tarjetas de grito en la mano, en fin. Todo eso es lo que varía, pero aquí voy terminando ya. El punto es, la pregunta también va de la línea con una cuestión que ya, que el Tuyal, la pregunta sobre el eje de los acontecimientos, a propósito de la provocación que entiendo yo, la insinuación, a la invitación que hace Tuyal al final del texto a pensar, no en términos de un paradigma global que pudiese explicar todo esto. Entonces, en cuanto a ese lugar yo también quiero llegar. Creo que no se trata de, y en línea con lo que dice Iván Torres también, pero con lo que estamos diciendo todo, porque buscamos un punto ahí, ¿no? O sea, ¿cómo interpretar la realidad? La idea es, eh, no creo que sea dicotómico, eso yo creo que son conjunciones, y lo dice el mismo texto, la especificidad también micropolítica, o pensando un poco la Falla Costa en su texto también, o sea, la especificidad micropolítica se junta con la situación macro también. Entonces, no creo que son dicotómicas la posibilidad de abordar, interpretar la realidad desde el fragmento, que sería un conjunto de acontecimientos, un conjunto de imágenes, un conjunto de metáforas, un conjunto de instantáneas, la de trazarlo, o por otro lado buscar un eje que transversalice, que globalice todo, y que puede ser también un modo de interpretar la situación. Yo creo que no son dicotómicas, lo que creo sí, que no hay un eje global total, no puede existir, ¿no? Hegemónico de lectura, pero sí debemos operar, también pensar que la lógica, las racionalidades que operan de fondo, a las cuales responden estas acciones, yo creo que, no creo, en el sentido de, no podemos encontrar una tecnología general, totalizadora, ya lo sabemos, pero sí al interior del cual se inscriban todos. O sea, por ejemplo, la razón securitaria. Un poco a propósito de lo que decía la Carquina en algún punto de su intervención, la Claudia, esta razón de guerra, todo eso, la importancia tiene que ver con la importancia de la razón securitaria que gobierna la modernidad. Pero lo que yo creo que no es la única razón, o racionalidad que opera, la única lógica que está operando en concordancia con nuestras acciones, sino que hay otras múltiples que se concadenan y eso, pero en esa lectura de que si es lo global, debemos ubicar una lectura global, creo que no. Pero sí debemos buscar, en términos Foucaultianos de los estudios de las lógicas de poder, sí encontrar algunas racionalidades de fondo que están operando con otras racionalidades y que llevan por ejemplo, darle tanta primacía a la lógica de la guerra, y con esto termino, y por qué no darlo, como se interrogan también las colegas, por qué no dar paso a otras lógicas, la lógica de la cooperación, ¿no? Una racionalidad fundada en la cooperación, no una racionalidad fundada en el individuo, como es lo que nos heredó el liberalismo europeo de inicio de la modernidad. A propósito de esto, ¿qué es lo que es global? ¿Ya? Porque me parece que quizás no confundirlo con algo universal, o como esta idea de un sistema mundo, porque yo por lo menos lo que veo de global, lo que aparece es que efectivamente lo que se genera son las desigualdades a nivel global, que ya están entre el primer mundo y tercer mundo. Yo creo que lo que se aparece en términos globales, si es que existe algo así, es la relación de desigualdad ya entre en el fondo estos territorios, ¿ya? Pero sí era apuntar más bien a cómo se van perdiendo los límites que teníamos tan claros en los momentos prepandémicos. O sea, entre ellos estaba apuntando algunos, los límites entre política y naturaleza, o lo político y la naturaleza. O sea, hoy día quedan totalmente desfigurados los límites justamente entre lo global y lo local, ¿ya? Hasta qué punto también están sucediendo fenómenos superlocales, pero que también están dentro de una buena mentalidad más amplia, que por ejemplo la da también la OMS, ¿ya? Entre lo humano-animal también. O sea, también aparece una suerte ahí de que efectivamente se genera, ¿no es cierto?, esta disolución. Entonces, creo que por ahí también pasa como estos efectos o estas transformaciones, yo creo que ha generado. Ahora, cómo se van a recomponer estos límites, es lo que yo creo que es lo interesante. ¿Qué va a pasar con ellos? Si efectivamente va a ser una oportunidad para pensar desde otro lugar que no sea desde esta dicotomía tan moderna, o efectivamente vamos a seguir incluso instalando
naturalizando y subalternizando mucho más a muchos sujetos, especies, ya que los que están ahora. Ya porque efectivamente el tema del racismo está apareciendo fuertemente, o sea, a nivel más global. Yo tengo contacto harto con gente de España, porque el papá de mi hija está allá encerrado en España, y los relatos son bien complejos, o sea, las comunidades chinas, ¿ya? Pero ¿sabéis qué es interesante? Porque también tengo mucho contacto con gente de África, con los negros, y ha aparecido todo un relato de resistencia de que a los negros no les da el virus, ¿ya? Entonces yo ahí me dan ganas de poner a hacer, efectivamente empezar a ver datos, pero eso ha sido desde los propios negros, así ya ahí los colegas que tengo ya, así como a nosotros no nos da el virus porque nosotros somos superiores, este es un tema de los blancos. Entonces es interesante ese discurso que aparece también como discurso de resistencia, pero que está súper anclado en una cuestión genética inclusive, o sea que todavía esa diferenciación, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se van a recomponer? ¿Qué va a pasar? Yo creo que ahí puede ser algo interesante también.